El Hospital Psiquiátrico de Bethlehem Royal, mejor conocido como Bethlehem, emerge de las sombras del tiempo como un testigo silencioso de los aspectos más oscuros y perturbadores de la condición humana. Fundado en 1247, en pleno corazón de Londres, su historia está cargada de misterio, dolor y una fascinación que trasciende los siglos. Lo que comenzó como un monasterio dedicado a la caridad y la espiritualidad se transformó en el lugar donde las mentes perturbadas terminaron confinadas, observadas y a menudo olvidadas. A finales del siglo XIV, Bethlehem ya había adquirido una reputación peculiar. Fue uno de los primeros lugares en Europa en aceptar pacientes con enfermedades mentales, un concepto que entonces estaba lejos de ser comprendido. En aquella época, los trastornos psicológicos eran vistos como signos de posesiones espirituales o castigos divinos, lo que condujo a tratamientos rudimentarios y a menudo crueles. Las paredes del hospital presenciaron prácticas que hoy en día parecerían extraídas de una pesadilla. Inmersiones en agua helada, sangrías y privaciones extremas que buscaban purificar a los pacientes de sus tormentos. El nombre Bethlehem pronto se convirtió en sinónimo de caos y descontrol. Este apodo no solo reflejaba el estado de los internos, sino también la atmósfera que reinaba en sus abarrotados corredores. Durante los siglos XVII y XVIII, el hospital se convirtió en una atracción turística. Por una pequeña suma, los visitantes podían recorrer sus instalaciones y observar a los pacientes, quienes eran exhibidos como curiosidades humanas. Este grotesco espectáculo generaba ingresos para el hospital, pero también sometía a los internos a una humillación indescriptible. Entre las historias más escalofriantes está la de Margaret Nicholson, una paciente que tras un desafortunado incidente que involucró a la realeza, fue confinada en Bethlehem por el resto de su vida. Su caso es solo uno de los cientos que reflejan cómo el hospital servía no solo como un lugar de tratamiento, sino también como una cárcel para aquellos que desafiaban las normas de la sociedad. Estas historias alimentaron los rumores de que Bethlehem no era solo un hospital, sino un lugar donde se ocultaban secretos oscuros. Los métodos empleados para tratar a los internos también generaron controversia. Se introdujeron dispositivos como la silla giratoria, diseñada para inducir mareos y confusión, bajo la creencia de que esto podría realinear las mentes perturbadas. Aunque estas técnicas fueron consideradas innovadoras en su época, los efectos reales eran devastadores, dejando a los pacientes en estados de mayor confusión y sufrimiento. A medida que Bethlehem se hundía en el caos, también comenzó a surgir su leyenda. Historias de apariciones fantasmales y sonidos inexplicables en sus pasillos se convirtieron en parte del folclore londinense. Los testigos hablaban de sombras que se movían por los corredores vacíos, de susurros que parecían emanar de las paredes y de una presencia opresiva que impregnaba el lugar. Estos relatos no hacían más que aumentar la fascinación por Bethlehem, convirtiéndolo en un punto de referencia tanto para investigadores como para curiosos. En el siglo XIX, los esfuerzos por reformar el cuidado de la salud mental trajeron cambios significativos al hospital. Bajo la dirección de figuras como el Dr. Thomas Monro, se comenzaron a implementar tratamientos más humanitarios, dejando atrás muchas de las prácticas más inhumanas. Sin embargo, el estigma asociado a Bethlehem era imposible de erradicar. El hospital se trasladó varias veces, intentando distanciarse de su oscura reputación, pero el nombre Bethlehem continuó siendo un recordatorio de sus tormentosos orígenes. A pesar de estos intentos de cambio, la memoria colectiva no perdona con facilidad. Los archivos del hospital, cuidadosamente preservados, revelan un legado de sufrimiento y abandono que aún resuena en la sociedad contemporánea. Estos documentos son un testimonio de cómo las personas con enfermedades mentales fueron marginadas y maltratadas, pero también de los primeros intentos por comprender y tratar estas condiciones. Hoy en día, Bethlehem Royal Hospital opera como una institución moderna dedicada al cuidado de la salud mental. Sin embargo, el eco de su pasado persiste, atrayendo a historiadores, investigadores y entusiastas del misterio.
Sus antiguos edificios, algunos de los cuales aún se mantienen en pie, son un recordatorio tangible de los siglos de angustia y desesperación que albergaron. La historia de Bethlehem no solo es un reflejo de las prácticas médicas de su época, sino también un espejo de la naturaleza humana. Es un relato de cómo el miedo y la ignorancia pueden llevar a la crueldad, pero también de cómo el progreso y la comprensión pueden surgir de las tinieblas. Bethlehem es, en definitiva, un lugar donde lo real y lo sobrenatural se entrelazan, dejando una marca imborrable en la historia y la imaginación. Suscríbete.